Soy Mónica Álvarez y bueno, en este video vamos a hablar acerca de la globalización, la internacionalización, y pues lo que viene siendo básicamente patria y la manera en la que la globalización nos afecta, pues básicamente en México como sociedad. Y pues a mirar algunas de las características de la globalización en cuestiones de puntos positivos y algunos puntos negativos, ¿no? Daré lo que son algunos ejemplos para que quede un poquito más claro cuál es la idea que tengo en base a la pues, globalización, ¿no? La manera en que interfiere con nosotros y se relaciona. Bueno, para iniciar voy a tratar de explicar lo que es patria, de la manera en que la entiendo. Estamos hablando que, bueno, patria proviene de la palabra Heimat, que es básicamente una palabra alemana, la cual, bueno, ya está distribuida a lo largo de pues cada uno de los países. Esta palabra se sigue utilizando aun cuando tiene distinción sonora, hablando en términos de idioma, y pues es una palabra que ya quedó sedentaria para todos, todos, insisto, la seguimos utilizando. Básicamente al referirse a patria es pues a lo que es tu tierra. Ya cuando inició la revolución agraria, básicamente la palabra patria tuvo lo que es una evolución en la que ya se le dio básicamente lo que es un espacio y una civilización, civilización y una movilización, por decirlo de alguna manera, en la que ya se empezó a emplear de otra manera. Es decir, este cambio histórico ha generado lo que es un cambio en la manera de residir de cada uno de nosotros, porque, insisto, ya se le dio lo que es una cultura a esta patria y un espacio. Lo que es la globalización interfiere pues básicamente con nosotros, pues los mexicanos, en el hecho de que existe lo que es un intercambio de Estado-nación, en el que ya empieza a haber una modificación de ciertos aspectos. Por ejemplo, influye en lo que es la alimentación, los productos que consumimos, incluso en el habla, en la manera en que hablamos. Llega un punto en el que la globalización nos enseña nuevas palabras, nuevos tecnicismos, nuevos términos, por así decir, que hacen que influyan en nosotros y modifican nuestra manera o nuestra cultura. En realidad es nuestra cultura, hablando en términos de, insisto, de alimentación. Y existen grandes empresas, por ejemplo, como lo es el pollo Kentucky, McDonald's, Burger King, que son empresas que vienen del extranjero y que ya son una cultura en nosotros, lo que es la comida rápida. Bueno, en lo que es en México, la globalización influye, insisto, porque nosotros consumimos productos o empresas, por así decir, que son extranjeras. Por ejemplo, existen distintos productos que son para que se vea, que, insisto, son de Estados Unidos. Por la globalización, pues nosotros las estamos utilizando aquí en México, pero obviamente pues estos recursos no se quedan aquí, se van al extranjero. Estamos hablando que, por ejemplo, existen marcas o empresas muy pequeñas mexicanas en las que no se les da el apoyo necesario. La globalización es muy buena porque, por ejemplo, existe una competencia de precios. Estamos hablando que cuando llegan nuevas marcas o nuevos productos a México, existe la competencia y empiezan a bajar los precios, lo que hacen que nosotros podamos pues consumirlos, o que sea más accesible el consumo de estos productos. Pero ¿qué sucede? Que, bueno, estas marcas mexicanas les cuesta más trabajo subir porque no tienen la plusvalía o la economía para poder competir contra grandes marcas. Estamos hablando que estas empresas extranjeras tienen distintas estrategias que les brindan la oportunidad o les dan una ventaja para que puedan entrar al mercado, mismas que, bueno, estas pequeñas empresas no las tienen. Por otra parte, deberíamos de entender si en realidad lo que es la globalización afecta o beneficia a lo que es una empresa. ¿De qué manera? Bueno, la mayoría bueno, para empezar es importante entender que, por ejemplo, la globalización, todos creen que cuando llega la globalización a un país, a un estado, a una patria, una nación,
se está generando lo que es una liberalización, una independencia en la que existe mayor producto, existe una mayor diversidad y tú puedes empezar a consumir o puedes empezar a tener cierto intercambio de rasgos, cuestiones con otros países. Insisto, en la mayoría de las ocasiones piensan que es como una liberalización, pero la realidad es que nunca te liberalizas, porque hay que recordar que la globalización no es únicamente cuestiones económicas, también es militar, es política, es cultural, y normalmente en un país las cuestiones políticas influyen bastante en la manera en que nosotros estamos llevando nuestra vida, hablando de cuestiones permitidas, no permitidas, leyes. Entonces realmente no se genera una liberalización, lo único que está sucediendo es que el poder está pasando a otra cuestión, ¿no? A algo nuevo, y nosotros nos estamos acoplando a ese nuevo. Incluso llega un punto en que nos volvemos al mercado, es como lo que sucedió en Facebook, ¿no? Que todos creemos que sí es una herramienta, las redes sociales es una manera de comunicación, es una manera de socializar algo nuevo, pero la realidad es que nosotros nos volvemos un producto, es decir, nosotros entramos al poder de nuevos países, de nuevas personas, nosotros creamos un perfil y nosotros somos ese producto que quieren comprar. En México, por ejemplo, se habla de la modernidad al compartir lo que es la globalización, pero es importante saber que aunque hablemos de una modernidad, la patria sigue siendo latente, la patria la seguimos viviendo, porque la patria tiene una virtud o una característica en la que se va regenerando y se va acoplando de acuerdo a la manera en que nos vamos modificando como cultura. Como todo proceso, y la cultura va evolucionando poco a poco, van entrando nuevas, ¿cómo se puede decir? Nuevas ideas, van entrando nuevas ideas y poco a poco nos vamos regenerando, y bueno, cada vez la cultura va siendo un poco más completa, que va agarrando estas nuevas actitudes. Sería también importante, por ejemplo, saber si existen profundos cambios internos en México. Hoy estamos hablando de un internacionalismo. ¿Por qué? Porque bueno, es como toda cultura, como toda patria, como toda sociedad, como cualquier país, insisto, vamos teniendo cambios, ¿no? Vamos evolucionando, pero realmente son cambios normales, o sea, son cambios que se van viviendo, que podríamos evitarlos o modificarlos, o realmente estamos hablando de un internacionalismo en el que ya estamos tan dentro de la globalización que ya no podemos salir de esto. Para iniciar, quiero pues poderles definir qué es la globalización, y bueno, la globalización es básicamente descender, bueno, es básicamente el deceso de salarios reales para trabajos no calificados, es decir, para los obreros. Por ejemplo, empresas, aquí se paga lo que es la mano de obra muy económica, y las personas que son educadas se pagan con mayor sueldo, mayor cuestión económica. Para poder entender esto los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, que es lo que les mencionaba. Sí, existe mayor competencia, los precios bajan, pero también los ingresos se van a las empresas fuertes, a las empresas que ya tienen estas estrategias que les mencionaban, que les permite tener una competencia en el mercado, mismas que estos pequeños productos o estos pequeños empresarios no tienen la posibilidad, porque no tienen esas estrategias, esa educación, no tienen ese equipo detrás que está trabajando por algo. Voy a dar, por ejemplo, se asume, por ejemplo, erróneamente, que estas empresas que tienen educación son, por ejemplo, empresas de tecnología, que la tecnología es algo que se va actualizando a diario, todos los días hay algo nuevo, o cuestiones automotriz, aunque también, pero la realidad es que no. Estas empresas de las que hablamos con educación son, por ejemplo, empresas cigarreras, en las que se está regenerando pues o produciendo lo que es esta cantidad, esta cuestión económica más que nada, pero realmente como se tiene esta manera de llegar al mercado, a la sociedad, es por eso que está generando pues estas ganancias económicas, ¿no? Por ejemplo, en Atotonilco todo mundo cree que, como siempre se ha conocido por cuestiones de
la agricultura, que es como la lima, las naranjas, el limón. Creen que el pueblo sobrevive por estas cuestiones de agricultura, pero la realidad es que no. Realmente su derrame económico viene básicamente de las tequileras. Estas tequileras lo que hacen a grandes rasgos es que, por ejemplo, el Tequila El Patrón es una empresa que únicamente lo exporta, ¿no? Lo que se queda en México es un consumo muy caro, vaya, la plusvalía es bastante elevada. Y para otros países, por ejemplo, para Estados Unidos, el consumir el Patrón sí tiene un estándar bueno, pero no tan caro como lo tiene aquí. Esta empresa está en Atotonilco porque la mano de obra es más económica. Los grandes puestos se ocupan por otras personas y básicamente pagar la mano de obra, las horas extras en un pueblo, por lo menos en México, digo, estamos hablando en México, influye porque, por ejemplo, apoya la cuestión económica en Atotonilco, pero la realidad es que si esa empresa estuviera en otro país, tendría que pagar más caro, no le generaría las mismas ganancias. Por otra parte, la internalización del comercio y bueno, de los mercados financieros genera lo que es una inestabilidad. Es decir, para una empresa de tamaño internacional, que es como lo que hablaba, es fructífero el poder atribuir o estar en contacto con la globalización por estas cuestiones que les comentaba, porque bueno, pues sus productos se pueden distribuir en otros países, pagan menor mano de obra, hay mayor intercambio de productos e igual se da lo que es a conocer. Otro, por ejemplo, gran ejemplo de la manera en que a las empresas les conviene el poder interactuar con la globalización es, por ejemplo, aquí en Ocotlán, Jalisco, la empresa Nestlé también da bastante empleo a mucho de la población, incluso emigran de otros estados, de Chihuahua, Monterrey, pero aquí la cuestión es que, por ejemplo, esta empresa es extranjera, entonces todo lo que es mano de obra, todo lo que es producción, envasado, le da empleo a nosotros, bueno, a los mexicanos, y también todo lo que es publicidad y estas cuestiones, ¿no? Le da trabajo a los mexicanos, pero los grandes puestos que son como administrativos, de dirección, de gerencia, están ocupados por extranjeros, por ejemplo, colombianos, chilenos, europeos. A ellos les pagan un mayor salario por venir a trabajar aquí, sin embargo, sigue generándole una ganancia porque aquí en México la moneda pues le sale más económica y la mano de obra también es más baja, que es lo que hemos estado pues comentando, que es una de las una de las desventajas, ¿no? de lo que es la globalización. Otro buen ejemplo para que también nos quede más claro, antes de poder terminar, es por ejemplo la industria mueblera. También aquí en Ocotlán se da bastante y en este caso lamentablemente la ganancia no queda realmente en ellos. A lo mejor sí se ve que tienen una situación económica un poco estable, pero la realidad es que su producto se lo están pagando a menor cantidad. Por ejemplo, vienen grandes empresas a comprarle sus muebles en gran cantidad. Para los muebleros aquí en Ocotlán es una ventaja porque estamos hablando que venden producto seguro, pero a menor cantidad. Cuando estas grandes empresas se llevan los muebles, ellos les ponen su marca, las registran con su marca y el producto lo triplican, mínimo duplican el costo o lo triplican y generan la ganancia. Entonces el dinero no se está quedando en Ocotlán, perdón, no se está quedando en México. Esa ganancia se está quedando en empresas extranjeras, que si bien hay mayor distribución de mercado, como sería en este caso pues a los muebleros, que les aseguran que les van a comprar una gran cantidad de mercado, de producto, perdón, pero la realidad es que el dinero no se queda con ellos. Realmente la ganancia se la está llevando esta empresa que está distribuyendo el producto, ¿no? La ganancia es donde queda. En México, la influencia que hemos tenido es que, por ejemplo, o uno de los puntos de por qué con nosotros está sucediendo o nos afecta de esta manera la globalización o beneficia, es porque nosotros tenemos una educación diferente. En México tenemos la educación de ser obreros.
Yo quiero creer o puedo asegurar que una de las cuestiones por las que sucede esto es porque nosotros, insisto, estamos educados para ser obreros, porque las cuestiones económicas o la estabilidad económica en México no es buena. Entonces, desde muy chicos, desde muy joven dejan la escuela o desde muy chicos están estudiando y trabajando y lo que se acomoda para estudiantes, por ejemplo, son trabajos pues muy que no se pagan bien, vaya, de obreros, producción. Entonces no son trabajos o empleos puestos bien pagados. Entonces en muchas ocasiones se adquieren compromisos, se adquieren responsabilidades y se quedan trabajando de obreros para estas grandes empresas. Entonces en otros países no sucede esto. En otros países hay mayores oportunidades, mayores posibilidades de que uno pueda estudiar, de que en momentos de desempleo, de conflictos, se les pueda brindar un apoyo. Por ello, ellos tienen la educación de que siempre vean hacia cuestiones empresariales, de que realmente, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría o muchos de los magnates que tienen grandes empresas vienen de Estados Unidos, porque ellos tienen la educación de poder dirigir, de poder crecer, de poder distribuir, tienen mayor educación o tienen mayor contacto, por así decir, con la globalización, están más familiarizados acerca del contexto de lo que es la globalización y la internacionalización, perdón. Finalmente, para poder entender la globalización, pues se sabe que inició aproximadamente en los años 60, fue cuando se empezó a tener mayor interacción o estudio de la misma. Esta globalización pues se ha manifestado en cuestiones muy positivas y otras no tanto. Insisto, la globalización hace una competencia de mercado, lo que logra que efectivamente los productos o el costo de los productos bajen, pero también afecta bastante porque si nosotros nos diéramos a la tarea de consumir productos de nuestro país, o sea, productos realmente mexicanos, entonces nosotros estaríamos apoyando y estaríamos haciendo que la economía se quedara entre nosotros, que nuestros jefes, quien estaría distribuyendo o haciendo un pago de salario fuera entre nosotros los mexicanos, lo que brindaría mayor posibilidad de que pequeñas empresas pudieran llegar a la competencia, pudieran crecer, se pudieran globalizar, pudieran distribuirse en otros países y que no únicamente fuéramos malinchistas y consumiéramos lo que son productos extranjeros. Es importante que tengamos conciencia de la manera en que nos está afectando y la manera en que nos está beneficiando y que entendamos que una de las razones o uno de los rasgos de la globalización, que es la que he estado viniendo mencionando, es que lamentablemente se paga la mano de obra más económica en otros países, que en este caso seríamos nosotros, y que los ricos se hacen más ricos y los pobres van a ser más pobres.